¿Cómo están? Que Dios me los bendiga. Bendecidos, despiertos, dormidos. Ay, iglesia. Despiertos. Amén. Aunque sea la hermana Carmen esté despierto. ¿Robert se va con los jóvenes? Oh, ok. Um, quería orar por Roberto hoy. A ver cómo le hacemos antes de que terminemos aquí. Si lo podemos ir a traer durante la comunión o algo, porque queremos orar por él antes de irnos hoy y ungirlo con aceite, ¿sí? Ok. All right. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos de ustedes ya se pesaron en la escala? Y vieron 5 libras. Yeah. Man, el viernes, creo que, y no fue el viernes que me pesé, sino fue el sábado en la mañana. 5 libras. No, subí. Hicimos un pavo frito, hicimos un pavo ahumado. Ahí está Pedro. Primera vez en su vida que come pavo frito y quedó. Man, y mashed potatoes y estofado y jamón. Hubieran visto mi plato. Hasta yo mismo dije, wow, ese guy cómo come. Pero nos las pasamos bien, gracias a Dios. Un hermoso día de acción de gracias. Pedro estuvo con nosotros ahí celebrando el Día de Acción de Gracias. Tuvimos un increíble tiempo con mi familia. Espero que ustedes también tuvieron un bonito tiempo con sus familiares. Y dándole gracias a Dios. Dándole gracias a Dios por todo lo que Dios nos da, ¿verdad? Vámonos a Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Continuamos con nuestro estudio del libro de los Hechos. Como ustedes pueden ver, el título del mensaje hoy es El impacto de nuestro testimonio. Salud. El impacto de nuestro testimonio. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos algo muy triste. Pablo y Bernabé, 2 apóstoles, 2 hombres de Dios, 2 hombres que Dios usó poderosamente, tuvieron una grande discusión, una grande contienda. Tanto que ellos se separaron, ¿recuerdan? Se separaron el uno del otro, se fueron por diferentes rumbos. Bernabé tomó a su sobrino Juan Marcos, se fue rumbo a Cilicia, y Pablo tomó a Silas. Y él se fue de regreso a visitar todas las iglesias que ya habían establecido, o que fueron establecidas entre Pablo y Bernabé. Y vimos la semana pasada, aprendimos que hay veces podemos olvidar lo que otros han hecho por nosotros, ¿sí? Y recordamos, porque lo vimos la semana pasada, porque personalmente yo creo que el que tuvo el error de la separación, bueno, creo que los dos estuvieron en la carne, pero creo que, porque Pablo se aferró a que no iba a ir Juan Marcos con ellos, ¿verdad? Él dijo no va y no va y no va. Y creo que a veces se nos puede olvidar lo que otros hacen por nosotros. Por ejemplo, creo que Pablo se le olvidó que cuando nadie se quería acercar a él, que cuando él recién vino a Cristo Jesús, rumbo a Damasco, tuvo su encuentro con el Señor. Después de eso regresó a Jerusalén y se quiso juntar con los discípulos, dice la palabra. Dice, nadie se quería juntar con él. Todo el mundo le tenía miedo. ¿Y quién vino y lo tomó y lo trajo a los apóstoles? Bernabé. Y fue Bernabé que lo trajo y lo introdujo, y por medio de él es que él fue aceptado a la iglesia. Y creo que Pablo se le olvidó lo que hicieron por él, y él fue bien duro, y hubo grande desacuerdo. Y tristemente se separaron. Y ellos dos hicieron un grande equipo, ¿no? Era un hermoso, Pablo y Bernabé. Juntos hicieron mucho por el Evangelio. ¿Se acuerdan? Ellos juntos se habían quedado en Antioquía por 1 año. De hecho, cuando la iglesia en Antioquía se estableció, Pablo, si ustedes recuerdan, todavía estaba en Tarso, y fue Bernabé a traer a Pablo y lo trajo a Antioquía. Y se quedaron ahí 1 año para enseñar la iglesia. Y 2, si ustedes recuerdan, ellos confrontaron a los judíos fariseos creyentes que habían descendido a Antioquía, y que básicamente le decían que si los gentiles no eran circuncidados, y que si no guardaban la ley de Moisés, que no podían ser salvos. Y juntos se habían parado en Jerusalén, delante del concilio, y declararon todo lo que Dios había hecho a través de ellos, y dieron defensa al Evangelio de la gracia. Juntos regresaron con Judas y Silas y entregaron la carta
del concilio de Jerusalén a los gentiles en Antioquía, que trajo tanta libertad. Pero tristemente, por diferencia de opinión sobre Marcos, se separaron. Y como les digo, todo porque yo creo que Pablo se le olvidó que un tiempo a él se le dio una oportunidad. Y qué fácil es para nosotros olvidarnos eso, ¿no? Así que, como les dije la semana pasada, muchos dicen, bueno, en realidad esto no es algo malo porque ahora en vez de un equipo misionero tenemos dos. Pero la verdad es que Dios siempre va a usar todo para nuestro bien, aun cuando nosotros la regamos. Porque yo no creo que esto fue la voluntad de Dios. Pero Dios lo va a usar para su gloria. Ahí nos quedamos la semana pasada, vamos a orar y vamos a ver lo que Dios tiene hoy para nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, Padre, y te adoramos. Señor, cómo ruego por tu Espíritu Santo. Cómo ruego ser lleno de tu Santo Espíritu. Y no solo yo, tu pueblo. Porque, Señor, si no eres tú que está aquí enseñándonos, Padre, nadie va a ser cambiado y transformado. No, Padre, te invitamos como iglesia, te rogamos como iglesia. Padre, camina aquí entre nosotros, como caminabas entre los candeleros que representan tus iglesias. Pon un candelero aquí en Calvario Casa Grande y ven y camina entre nosotros y háblanos y cámbianos y transfórmanos. Te lo rogamos. Bendícenos con tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Terminando el capítulo 15, si usted recuerda, vemos que Pablo y Silas se fueron rumbo a las iglesias que habían sido plantadas anteriormente por Pablo y Bernabé. Y fueron para ser de bendición y para animarlos. En el verso 16, capítulo 16, disculpen, verso 1, después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, padre, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y el verso 3 dice, quiso Pablo que éste fuese con él. Como dice el título de nuestro estudio de hoy, guys, ¿cuántos de ustedes saben que tu testimonio va a ser de impacto? ¿Ok? O para la gloria de Dios, ¿listo? O para la crítica del reino de Dios. Tu vida va a dar testimonio o para la gloria de Dios o para que critiquen a Dios. Oh, mira al cristiano. ¿Cuántos de ustedes han oído eso? Tengamos por cierto que nuestro testimonio impacta. Como ustedes ven aquí, somos introducidos por primera vez a un joven, él se llama Timoteo, un joven de Listra, del cual daban, dice la palabra de Dios, buen testimonio. Oh, qué hermoso que de todos nosotros sea escrito, él da buen testimonio. Un joven que vino a conocer a Cristo en el primer viaje de Juan, de Pablo y de Bernabé, obviamente, porque el evangelio no había llegado a esa área hasta que vinieron Pablo y Bernabé. Él vino a conocer a Cristo por medio del ministerio de Pablo y de Bernabé. Si ustedes recuerdan, ¿qué sucedió en Listra la primera vez que fueron Pablo y Bernabé? ¿Alguien se recuerda? Es donde a Pablo le dieron el knockout, donde lo arrastraron en la ciudad y lo apedrearon y pensaban que lo habían dejado muerto. ¿Recuerdan? El mismo lugar donde los discípulos lo rodearon, oraron por él, y me encanta lo que pasó ahí, si ustedes recuerdan. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pablo se paró, ¿y qué hizo? Regresó a la ciudad, right? What? Regresó a la batalla. Y aprendimos ahí que a veces el enemigo nos va a dar un knockout. ¿Pero qué vamos a hacer? Nos vamos a poner de pie y vamos a regresar a la batalla. Porque en el poder del Señor, yo voy a ser el victor y no tú, diablo. Porque Dios es el que me respalda. ¿Cuántos dicen amén? Right?
Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, y aunque tú vengas y me pongas trampas, aunque tú vengas, me quieras destruir mi matrimonio, quieras destruir mi familia, quieres destruir mi trabajo, quieres destruir mi vida, ¿sabes qué? No hay problema, yo regreso a la batalla. La guerra ya se ganó. Cristo ya murió en la cruz y resucitó. Y a veces se nos olvida que Él resucitó. Muchas veces solo decimos, Cristo ya murió en la cruz, pero Él ya resucitó. Y vida tenemos en Él. Victoria tenemos en Él, en su resurrección. Tú peleas tu batalla desde victoria. So, regresó Pablo a la batalla. A mí eso me impactó. Y unos dicen, guys, escuchen esto. No está en el texto, pero mucha gente cree que esto es lo que impactó al joven Timoteo. No lo sabemos, pero es una posibilidad. Cuando él miró que Pablo lo habían apedreado, lo habían básicamente matado, y cuando oraron por él, que él se levantó y regresó a la batalla, que esto impactó tanto al joven Timoteo. Porque ves, tu testimonio va a ser de impacto, o para la gloria de Dios o por la crítica de Dios. El otro día yo iba rumbo al trabajo en el 347, yo vivo en Maricopa. Y el 347 es la única salida de Maricopa cuando estás saliendo de la ciudad. Y cada mañana ahí se pone el tráfico antes de salir de la última luz y hay mucho tráfico. Pues yo he aprendido un secreto, que si me voy por el tercer carril, saliendo de mi casa, puedo llegar hasta la última luz, la penúltima luz y después cambiar de carril al segundo. Salgo mucho más rápido. ¿Okay? Y es lo que yo hago todos los días. Pues el otro día yo cambié de carril, del tercer carril al segundo carril. No cambié bruscamente, no corté a nadie, yo siempre tengo que ser respetuoso. Pero de repente un pequeño color negro se me empieza a hinchar encima. Y me empieza a gritar y que no sé qué, y yo bajo la ventana y le dije, muy calmadamente, le dije, disculpa, algo pasó. Y que no sé qué, que tú sabes lo que tú hiciste, que tú cortaste ahí, que no sé qué, esto y lo otro. Me empezó a insultar. Le digo, ¿sabes qué? Cálmate. Si te ofendí, le dije, te pido disculpas. Yo así le dije. No, que yo soy el karma, me decía. Así me decía. Yo soy el karma. Me empezó a decir que era un idiota yo y otras malas palabras, pero yo soy el karma. Yo le dije, ok, tú me estás diciendo que tú eres juez, jurado y verdugo. Sí, yo soy el karma. Y a mí me daba risa cuando él me decía, yo soy el karma. Y me empezó a gritar y me empezó a insultar. Finalmente yo me enojé. Y le dije, en el nombre del Señor, que Dios te maldiga. I'm sorry, pero así le dije. Que Dios te maldiga por tú decir que tú eres juez, jurado y verdugo queriendo tomar el lugar de Dios. Obviamente a él le dio risa, se empezó a reír. Seguimos nuestro camino. Por todo el camino se me trataba de meter y me trataba de pegar. Y, fue road rage, como le dicen. Ahora, casi llegar al taller donde yo trabajo, saliendo de la carretera en el freeway, yo me puse en oración otra vez y le dije, Señor, ¿sabes qué? Yo te pido que no maldigas a ese hombre, porque él no sabe lo que él hace. Y yo te pido perdón por mi corazón. Y le dije, Señor, él no conoce quién eres tú, no conoce a tu Hijo Jesús, y yo te pido, por favor, que no lo maldigas. Como a las 2 semanas, hermano Oscar y yo andamos platicando por teléfono. Y en mi teléfono yo lo pongo en mi bocina de mi carro. Para no andar manejando, con el auxiliary wire lo pongo y puedo oír la conversación. Pongo a Oscar en speaker para que él me oiga. No, bueno, anyways, Oscar, él oye todo. Y yo manejando cuando de repente veo un carrito pequeño enfrente de mí, negro. ¿Y qué creen que dice la placa en el carro? Yo soy karma. Este guy que me decía yo soy karma, su placa decía I'm karma en inglés. A mí me dio risa y le empecé a decir a Oscar, bro, no vas a creer esto, pero me empecé a reír.
¿de qué te ríes? Le digo, no, es que esto pasó el otro día y este guy me empezó a gritar, I'm karma, y es lo que dice su placa, I'm karma. So de repente, es que estamos hablando por teléfono, paso y el Señor me empieza a hacer así. Le digo, Oscar, espérame, bro, voy a bajar mi ventana porque este guy quiere decirme algo. El karma. Karma quiere hablar conmigo. Karma quiere tener una conversación conmigo. So bajo mi ventana, los dos riéndonos, disculpen. Él así riéndose, yo también. ¿Y saben lo que me dice? Me dice, ¿sabes qué? Qué bueno que te miro. Te quería pedir disculpas. Me dijo, tú no hiciste nada mal ese día. Dice, yo estuve mal. Y me dice, yo sé que tú eres un buen hombre. Wow. Yo le dije, ¿sabes qué, hermano? No te preocupes. A todos nos ha pasado. Right, a mí también. Yo no soy inocente aquí. Pero, ¿qué me dice a mí eso ahí? De la manera que yo me comporté, que yo no perdí mi control, que yo no lo insulté. Lo maldije en el nombre del Señor. Right? Pero eso le impactó a él. Eso lo impactó a él. Que él dijo, wow. Este guy no respondió como yo respondí. Ahí hubo un testimonio. El próximo día, ahí andaba yo en el freeway saliendo de Maricopa y alguien me hizo enojar en el freeway y lo rebasé bien rápido. Dije, ay, ya se perdió tu testimonio, bro. So, me agarró en un buen día ese día, right? So, guys, nunca sabemos cómo nuestro testimonio va a impactar a otros. Nunca sabemos cómo nuestro testimonio va a impactar a otros. So, yo lo que creo que Timoteo vio a Pablo regresar a la ciudad. Y yo lo que creo que él dijo, este hombre es un hombre que realmente cree lo que predica. Yo quiero lo que él tiene, yo quiero esa fe. El otro día en mi casa estábamos viendo una película cristiana y había familia en la casa. Un varón que ha batallado mucho en su caminada con Jesús. Y había una escena en la película, y no me acuerdo exactamente de la escena, pero él dijo, wow, eso toma gran fe. Yo me volteé y le dije, tenemos que tener gran fe. Porque si no tenemos gran fe, le dije, entonces, ¿qué es lo que te queda? Y él se quedó pensando y me dijo, pues ninguna fe. Y le dije, exactamente. Tenemos que tener gran fe, porque si no tenemos gran fe, lo único que queda es no tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Así que recordemos esto, guys, nuestra fe, cómo actuemos, cómo vivamos, da testimonio a otras personas y demuestra si tienes fe o si no la tienes. Yo sé que es difícil, pero en esos tiempos difíciles, especialmente cuando tienes a Faraón y su ejército aquí, el Mar Rojo ahí, e Israel le dio miedo, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Le dijo, hey, no temáis, párate firme y verás la salvación del Señor. Tú confía en el Señor cuando estés entre la piedra y la espada y otros que están mirando. Yo voy a ver lo que esa persona hace. Yo voy a ver si realmente cree lo que predica. Yo voy a ver si realmente tiene fe. Yo voy a mirar a ese hombre, esa mujer, ver si que lo que predican realmente lo creen. Porque ves, Pablo lo creía. Porque él se levantó y regresó a la batalla. Y eso impactó la vida de Timoteo. Tu vida va a ser de impacto, o para la gloria de Dios, o para la crítica de Dios. Esto crea fe en Timoteo. Crea un deseo en la vida de Timoteo, y esta fe que fue creada en Timoteo es admirada por todos los que lo conocían. Daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y Iconio, dice la palabra de Dios. No solo tienes a Pablo que tiene buen testimonio, ahora tienes a Timoteo que también da buen testimonio. Y no sé si ustedes saben, pero Pablo básicamente adopta a Timoteo como su hijo de la fe. Varias veces así se refiere a él. De hecho, escribe
dos cartas a Timoteo que encontramos en la palabra de Dios. El libro de 1 Timoteo y 2 Timoteo son cartas que Pablo le escribió personalmente a su discípulo. Verso 3 dice, vamos a regresar ahí. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora, a lo mejor tú vienes y tú dices, wait a second, Pastor Joe. Aquí hay una contradicción en la palabra de Dios. Porque no solo era hace unos versos atrás, en el último capítulo, que vimos que Pablo y Bernabé estaban confrontando a los judíos que habían llegado a Antioquía, diciéndoles que si no eran circuncidados los gentiles, no eran salvos. ¿Y qué está haciendo ahora aquí Pablo? Él estaba en Jerusalén en el capítulo 15, defendiendo el no circuncidarse y peleando con ellos y una discusión y una contienda grande, y ahora aquí está circuncidando a Timoteo. Algo aquí no está bien. Ni la circuncisión ni la no circuncisión sirve para nada, sino solo ser justificados por fe en Cristo Jesús. Es lo que enseña la palabra de Dios. Pero sí, aquí vemos que Pablo circuncida a Timoteo, pero el texto nos dice por qué. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole lo circuncidó. ¿Por qué? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares. El texto nos lo dice claramente. Y nos dice por qué también. Porque todos sabían que su padre era griego. La mamá de Timoteo era judía. Pero porque el padre de Timoteo era griego, lo más probable, y obviamente Timoteo no fue circuncidado al octavo día, culturalmente y ritualmente como hacían los judíos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Es Pablo un hipócrita? Bueno, tenemos que entender esto. Tenemos que entender el objetivo de Pablo. ¿Cuál es el objetivo de Pablo de ir de ciudad a ciudad? De cuando lo apedrean, levantarse y regresar a la ciudad. ¿Cuál es su objetivo regresar al segundo viaje misionero? Es ganar almas. ¿Cuál es el objetivo de Cristo morir en la cruz? Es de salvar almas. Por lo tanto, si esto es lo que nos va a abrir la puerta para compartir el evangelio y que unos se salven, entonces para los judíos nos haremos como los judíos. Porque tú tienes que entender esto. A un judío, si ven a otro judío, o mitad judío y no circuncidado, es como una violación de toda la ley, y no importa que tú tengas el evangelio de Cristo Jesús, no importa que tú tengas la salvación contigo, no te van a dar ni un solo tiempo, ni un minuto. De hecho, Pablo nos da una explicación más profunda en 1 Corintios 19:23. Pablo dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como un judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que todos modos salve a algunos. Y esto hago ¿por qué? Por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Entonces, con todo el entendimiento en la palabra de Dios, podemos entender por qué Pablo hizo lo que hizo. Porque una vez más, los judíos sabían que Timoteo era de padre griego y que era muy posible que no estaba circuncidado. Y obviamente no estaba circuncidado, aunque su mamá era judío. Entonces creemos que básicamente Pablo vino y le dijo a Timoteo, Timoteo, bro, lo que te voy a decir te va a doler. Te va a doler. Pero ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que no estamos bajo la ley. Yo sé que estamos bajo Cristo. Tenemos libertad en el Señor. Y sabemos que ni la circuncisión y no la circuncisión, sabemos que no sirve para nada, sino solo la fe en Cristo Jesús. Pero Timoteo, te voy a decir algo. Y esto te va a cortar.
Porque si no estás circuncidado, no nos va a permitir compartir el Evangelio con nuestro pueblo. No nos van a dar ni un minuto de su tiempo para compartir a Jesús y el Evangelio. Por lo tanto, brother, te vamos a tener que circuncidar si queremos ganarlos al reino de Dios. Y porque Timoteo tenía un corazón y un amor para los perdidos, él deja su libertad en Cristo, o mejor podemos decir, usa su libertad en Cristo. Y se hace siervo de todos, y en este caso siervo de los judíos. Y esto nos enseña, guys, que aunque él tenía libertad en Cristo Jesús, aunque tú tienes libertad en Cristo Jesús, el salvar almas para el reino de Dios es más importante que la libertad de Timoteo o tu libertad. Pero entendamos esto, nadie te va a forzar. Ni Cristo, ni nadie. Pero entendamos esto, sí tenemos libertad en Cristo Jesús. Pero la pregunta es esto: ¿hasta qué punto llegarías tú para salvar las almas de otros? Porque para mí, guys, el amor es cuando realmente nos negamos a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién es nuestro maestro? Jesús. La palabra de Dios dice en Filipenses que Él vino y que Él se negó. Él era Dios y Él se despojó. Así mismo dice la palabra de Dios. Vino como humano, tomó la forma de siervo, se hizo obediente, obediente hasta la muerte de la cruz. De hecho, Jesús dijo, nadie me quita mi vida. Nadie me quita mi vida. Yo la entrego para que todos tengan vida. Y ves, tú puedes discutir con alguien sobre tu libertad. Y tú puedes decir, pero yo tengo la libertad en Cristo para esto, yo tengo la libertad para Cristo para eso. Les voy a dar unos ejemplos, guys, y les voy a decir, estos son controversiales. Y no están en mis notas. Los venía pensando y yo dije, para que ustedes puedan entender el contexto y el texto de lo que está pasando aquí. ¿Tú tienes libertad en Cristo? Sí. Pero no todo conviene, ¿correcto? ¿Listos? Padre, ayúdame. Hay unos, tristemente, que creen que el bailar es un pecado. Ningún lado en la palabra de Dios dice que el bailar es un pecado. Enséñame en el texto de la palabra de Dios donde dice que el bailar es un pecado. Yo en Cristo soy libre. Tú en Cristo eres libre. Tú puedes ir a bailar con tu esposa en un lugar y disfrutar el tiempo entre tú y tu esposa. ¿Amén? Ve como todos, nadie está... Right? Right? De hecho, una vez tuvimos esta conversación con una hermana y la hermana dijo, ok, pastor, tiene razón, tenemos la libertad de bailar, pero lo debemos hacer en nuestra casa con las cortinas cerradas y la luz apagada para que nadie nos vea. No te estoy mintiendo. Es una verdadera historia. Y le dije, hermana, entonces no, le digo, hermana, eso no es suficiente, tenemos que entrar al closet, cerrar la puerta para que no haga que alguien vaya a mirar por la ventana, le dije. Yo siendo sarcástico, soy bueno para ser sarcástico. De hecho me encanta, es un don. Una vez un amigo mío, pastor, hizo una quinceañera para su hija. Y vino el tiempo del baile del padre y de la hija. Y él fue y bailó con su hija, su baby, que cumplía 15 años. Y él bailó un vals con su hija. Y la crítica que le dieron, ¿cómo es posible que el pastor baile? Eso da mal testimonio. ¿A quién? ¿A quién da mal testimonio? O eres esclavo o eres libre en Cristo Jesús. Yo soy libre. I'm sorry. A mí Cristo me liberó para disfrutar mi vida aquí, porque también voy a pasar mi tiempo con Él. ¿Cuántos dicen amén? I'm sorry, guys, pero algunos tenemos una mentalidad donde nosotros mismos nos ponemos cargas sobre los que Cristo no nos puso o que nos han puesto. Ahora, pero diciendo esto, voy a decir esto. Yo tengo la libertad para hacer eso. Yo tengo la libertad para bailar con mi Gracie. No le voy a hacer quinceañera. Yo no voy a gastar tanta feria en eso.
Oh, no, pero, hermana, le di una opción a Grace. Le dije, ¿qué quieres? ¿Una quinceañera o quieres ir a Europa por 10 días? Grace se va a Europa por 10 días. Yo prefiero que ella mejor se vaya allá. Es lo que hizo mi papá con mi hermana y le salió mucho más barato. So, el que sale ganando soy yo realmente. Pero al mismo tiempo le da a ella la oportunidad. A mí es algo, right? En vez de gastar $10,000, $20,000 y todo, no way, man. Me salió más barato el viaje a Europa. So, se va con la escuela, porque ya ve que en la escuela tienen viajes y todo eso, se va con la escuela. Anyways, ya nos desviamos. Ok, pero yo tengo la libertad para bailar con mi esposa, un baile sano, un vals. De hecho, yo y mi esposa fuimos a tomar clases de salsa hace varios años atrás. Yo y ella, oh yeah. Estamos trabajando en nuestro matrimonio y contratamos a un private teacher de salsa, right? Y soy malísimo, right? Tengo 2 pies izquierdos. Lo único que aprendí es que no sé bailar, right? Yo no aprendí nada más. Mi esposa buenísima para bailar. Yo aprendí que yo no sé bailar, right? Tengo 2 pies izquierdos. Pero tengo mi libertad, pero déjame te digo, con esa libertad vienen muchas responsabilidades. Porque hay personas que tienen la fe y la conciencia débil, dice Pablo. Pablo dice que ellos son de débil conciencia y de fe débil. Y para yo no tropezar a alguien que tiene conciencia débil y fe débil, entonces voy a usar mi libertad, ¿cómo? En no usándola. ¿Me explico? Yo noto que esa persona tiene una conciencia débil, tiene una fe débil para no hacerlos tropezar. Entonces voy a tomar la forma de siervo y decir, me voy a negar a mí mismo, amén, para no hacerlos tropezar. Tengo tantas ilustraciones, guys, pero algunas, una vez más, son controversiales. Otro ejemplo, fuimos a Israel. Y en Israel, el día sábado, celebramos la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena con nuestro guía, con verdadero vino. Y habían personas que decían, oh my gosh, no, ¿cómo va a ser que el pastor va a tomar un poquito de vino? Es un pecado. Dime en la palabra de Dios donde dice que tomar un poco de vino es un pecado. La palabra de Dios dice que el borracho. Ahora, con eso también viene grande responsabilidad. Porque yo sé que para muchos da mal testimonio, entonces yo voy a tomar la forma de siervo. Yo no tomo, pero sí me explico, guys. Yo no quiero que nadie tropece. Amén. Y en nuestra cultura en Estados Unidos se mira mal, pero ve tú a Europa, ve a Sudamérica. Muy diferente el cristianismo allá. Después del servicio se van a cenar todos y se toman su copita de vino. Y nadie lo mira como algo malo. Es algo cultural aquí en nosotros. Ahora, no me malentiendan y no me quiero desviar, pero sí me entienden lo que les explico. El punto aquí, que tienes libertad, pero no abuses de esa libertad. Ser siervo de otros. Conciencia. Y ese es mi próximo punto. Dice, al mismo tiempo entendamos que no podemos ir con nuestra conciencia. Tampoco no podemos ir con nuestra conciencia, ¿verdad? Como veremos al rato, cuando los judíos querían que Tito, otro discípulo de Pablo, sea circuncidado, Pablo no lo permitió. Porque Tito era gentil y Pablo hasta peleó. De hecho, ¿ustedes recuerdan cuando Pedro estaba en Antioquía y comía con los gentiles y cuando vinieron unos judíos de Jacobo, dice la palabra de Dios, de Jerusalén, que Pedro hasta se apartó y ya ni comía con los gentiles? ¿Y cómo vino Pedro y lo reprendió cara a cara? Porque hay ciertas cosas que no vamos a violar nuestra conciencia. Hay ciertas cosas por las cuales nos vamos a parar firme y decir, no, eso no es necesario, eso va contra el Evangelio y no lo vamos a hacer así. Pero en el caso de Timoteo, Pablo le dice, mira bro, queremos ganar almas para Cristo, pero no nos van a dar ni un minuto si no estás circuncidado. Y yo te quiero llevar conmigo y mi corazón. Pero Pablo tenía un corazón por los judíos. Pablo tenía un corazón por los judíos.
Entonces Él usó su libertad y lo usó haciéndose siervo para que otros sean salvos. Así como tú puedes usar tu libertad haciéndote siervo para que otros vengan a conocer a Jesús, aún tú sabiendo que tú tienes libertad. Eso es negarte, levantar tu cruz y seguir a Jesús y morir a ti mismo para que otros tengan vida. Ahí estás imitando a Jesús. Ahí es cuando más estás imitando a Jesús. Aún tú sabiendo que lo que tú haces no está mal, porque tienes libertad. Pero dices, yo amo a esa persona más que a mi propia vida, que a mí mismo, que me voy a negar a mí mismo. Verso 4 dice, y al pasar por las ciudades, a mí me dio risa cuando leemos esto, guys, porque entendamos esto, miren esto. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Por qué es que me da risa? Porque ¿qué es lo que estaba entregando Pablo y Timoteo y Silas a las iglesias? Entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué es lo que decían esas ordenanzas? Que no era necesario ser circuncidado para ser salvo. Right? Y ahí anda Timoteo, el pobre ahí. Right? Timoteo, lo que te voy a decir te va a doler y te va a cortar, le dijo Pablo. Pobre Timoteo. Y entendamos esto, guys. Timoteo no fue circuncidado para ser salvo, right? Él era salvo, lo hizo para ganar almas, para que puertas se abran, para que la puerta de oportunidad esté bien abierta. Y cuando nosotros levantamos nuestra cruz, guys, cuando nosotros nos negamos, cuando nosotros nos hacemos siervos de todos, entonces estamos realmente imitando al Rey de Reyes, entregando nuestra libertad, haciéndonos siervos para que otros sean libres. Así que nosotros sabemos que Timoteo no tenía que ser circuncidado. Pero para ganar el mayor número de personas al reino, él se negó a sí mismo, levantó su cruz y siguió a Jesús. Guys, que nosotros hiciéramos lo mismo. Que nosotros, iglesia de Cristo Jesús, hiciéramos lo mismo cuando seamos confrontados con algo similar. Si yo tengo la libertad de hacer esto, si yo tengo la libertad en Cristo de hacer esto, si yo tengo la libertad y tú puedes pelear toda tu libertad y déjame te digo, no vas a ganar a nadie en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando haces eso, están mirando al hombre, están mirando a la mujer. Pero cuando tú dices, Señor, yo me niego, levanto mi cruz y te sigo a ti. ¿Sabes lo que está viendo el mundo? Están viendo a Jesús en ti. Y Él, cuando lo ven a Él, es cuando vienen a la salvación. Y es cuando ellos son liberados. Y es cuando ellos entran al reino del Señor. So, aprendamos, guys, que sí, tenemos libertad, pero sean responsables con esa libertad. Timoteo no tenía que ser circuncidado. De hecho, él hasta podría haber dicho a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Tú estás mal. Aquí mismo tienes esta carta y tú quieres que yo vaya contigo y que la entregue. Y ahí dice que nadie tiene que ser circuncidado para ser salvo y me quieres circuncidar. No. Y Pablo le pudiera haber dicho, ¿sabes qué? Tienes razón, Timoteo. You don't have to do it. No lo tienes que hacer. Y yo no me hubiera enojado con Timoteo si yo fuera Pablo. Hey. ¿Sabes qué, Pablo? Yo sé que no lo tengo que hacer. Yo sé que nadie me puede forzar. Yo sé que mi salvación no depende de esto. Pero yo quiero imitar a Jesús. Yo quiero que otros lo vengan a conocer. Y cierro con estas palabras. Jesús dice, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El mismo poder que Dios le dio a Jesús, el mismo poder lo tienes tú. Tú tienes el poder. Nadie te lo va a quitar. Nadie te lo va a forzar.
Es una decisión que tú puedes tomar. Y si tú tomas esa decisión, déjame te digo, pon tus ojos en el cielo y mira hacia arriba y verás lo que Dios va a hacer con tu vida. Amén. Vamos ahora. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos. Padre, a veces nosotros hacemos cosas controversiales que en tu palabra no son controversiales. A veces nosotros nos ponemos más reglas sobre nosotros teniendo libertad. Pero Padre, al mismo tiempo, Señor, es porque creo que tenemos miedo. Porque no queremos ofender a nadie, porque no queremos tropezar a nadie, porque queremos que otros vengan a tu reino. Pero a veces podemos ser tan críticos que aún teniendo la libertad y cuando la queremos usar, ni aún ahí lo permitimos. Ayúdanos a entender lo que es libertad en ti, Padre, y ayúdanos a entender, Padre, también que nuestras decisiones y nuestras acciones son un testimonio de impacto, o para tu gloria o para tu crítica. Esto es un tema difícil, Padre, pero tu Espíritu Santo nos das entendimiento y sabiduría de todo. De todo. Bendice a tu pueblo, porque al final del día lo único que importa, Padre, es que nosotros levantemos nuestra cruz y nos neguemos a nosotros mismos para ganar almas. Para el judío me hago como judío, para el gentil me hago como gentil, para el que no tiene la ley como si yo no tengo la ley, pero aún teniendo la ley de Dios, sí la ley de Cristo. Y como dijo Jesús, nadie me quita mi vida, yo la pongo. ¿Y por qué la puso? Para que otros tengan vida eterna. Ayúdanos, Padre, a imitar a nuestro Señor. Ayúdanos a poner nuestra mirada en Él. Te damos gracias. Te bendecimos, Padre, bendice nuestro tiempo ahora de comunión. Bendice nuestro tiempo, Padre, ahora que vamos a compartir juntos este tiempo, viniendo a la mesa, viniendo, Padre, recordar lo que tú hiciste por nosotros. Prepara nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.